Hola a todos amigos de los cables, ya estoy aquí de vuelta después de unos días que he estado trabajando fuera y no he tenido tiempo para hacer ningún vídeo de los que ya prometí que iba a hacer para la serie digamos, del curso de streaming que ya anuncié en un vídeo anterior. Bueno, un streaming en directo se podría, digamos, definir como la emisión de vídeo a través de internet desde un punto A a un punto B. En este caso, lo que intentamos con un streaming de difusión es emitir de un punto A un punto B, C, D, E, F, dependiendo pues a cuánta gente queramos emitir. Es un poco complicado, digamos, al principio pensar en un punto A, un punto B y varios puntos al mismo tiempo, porque esto, digamos, que cobra otro sentido cuando se explique lo que es un servidor. En un principio, para lanzar vídeo desde un punto A a un punto B, podríamos hacerlo directo, es decir, que dos puntos se comuniquen uno con el otro sin necesidad de haber ningún intermediario por en medio. Pero claro, cuando hablamos de difusión, cuando ya estamos hablando de que queremos enviar vídeo a mucha gente, no podemos hacerlo de esta manera, empezando porque nuestras conexiones no dan suficiente ancho de banda para albergar toda esa gente que nos está pidiendo ver ese vídeo. Por lo tanto, necesitamos un servidor intermedio, que lo que está haciendo es coger nuestra señal y replicarla por tantas peticiones que nos haga, digamos, los espectadores. Supongamos que un valiente quiere emitir desde su casa una retransmisión o instalar un servidor en su propia casa para poder hacer emisiones digamos, a mucha gente. Bueno, pues imaginemos más o menos que tiene unos 100 megabits por segundo de ancho de banda y que quiere emitir a una calidad o una tasa de transferencia de 1,5 megas. Bueno, 1,5 megabits. Bueno, el caso es que esta persona tendría que dividir esos 100 megabits entre 1,5 y lo que le va a dar es que puede solo servir a 66 personas más o menos. Como digamos lo que es, digamos esto tiene unas subidas y unas bajadas, tiene unos picos en los que a lo mejor se emite un poquito más digamos, de información, posiblemente no consiga enviar a más de 60 personas o incluso menos de 60 personas, porque no le va a dar para poder hacer, digamos, la retransmisión. Afortunadamente hay muchas opciones hoy día para poder hacer un streaming con un servidor gratuito. Tenemos YouTube, tenemos Vimeo, tenemos Twitch, tenemos muchas opciones, muchas plataformas que nos van a permitir hacer un streaming de forma gratuita sin necesidad de pagar un duro por lo que es la parte del servidor. Hay que decir que estas plataformas son redes sociales y por lo tanto tienen una ventaja que es la visibilidad. Si la plataforma piensa que lo que estás haciendo es de interés general, pues te lo va, digamos, a posicionar mucho más arriba en sus listas de búsquedas. Existen otras maneras de emitir en streaming a través de otros servicios de servidor. Yo, por ejemplo, contrato un servicio de servidor que me permite emitir en streaming de una manera muy sencilla. Es una empresa que se dedica a proveer servicios de streaming, o sea, de lo que es el servidor, a televisiones y productoras que, digamos, hacen emisiones 24 horas los 365 días del año. Esto viene muy bien, sobre todo si quieres la máxima robustez y sobre todo la máxima fiabilidad. Es muy sencillo de manejar, puedes emitir con cualquier tipo de codificador y la verdad que yo estoy muy contento, llevo muchos años utilizándolo y merece la pena. Tengo que decir además que soy distribuidor de esta empresa, por lo tanto, si queréis podéis meteros en mi página web, dejaré un enlace en la descripción donde podéis entrar para ver precios de este servicio. Bueno, pues ha llegado el momento de explicaros lo que es para mí uno de los conceptos más importantes de lo que es un streaming, la codificación. Mucha gente está acostumbrada a llegar con su aparatito, pinchar un botón y ya estás codificando. Pues bueno, la codificación tiene mucho detrás, pero muchísimo. Prácticamente podríamos decir que es el paso final de un streaming. Bueno, para empezar, sabemos que lo que es la codificación se puede hacer de dos maneras. O utilizamos un hardware que está, digamos, fabricado para poder codificar, como por ejemplo tenemos los FlyViews, los equipos de Teradek, que lo podemos incluso poner directamente a cámara o directamente a la realización. También tenemos otra opción que sería usar un PC. Por ejemplo, aquí en la diapositiva podéis ver en la parte de abajo que he puesto un PC con, digamos, enracable y pues a la derecha tenemos ahí la parte de la capturadora, ¿no? Podemos usar un PC con una capturadora y con una aplicación pues podemos usarlo como codificador. En este caso, por ejemplo,
hay una cosa muy interesante. Estoy viendo mucha gente que está usando codificadores basados en Linux. Básicamente, si nos ponemos a pensar, los LiveView, todos estos aparatitos pequeños de Teradek, no dejan de ser un hardware que está basado, obviamente es un hardware que está hecho para codificar, pero obviamente los software que tienen muchas veces están basados en una especie de Android o una especie de Linux que, digamos, es más liviano. Incluso muchos codificadores que se vendían hasta hace muy poco eran realmente ordenadores que estaban camuflados, por así decirlo. Obviamente es cierto que ha avanzado mucho lo que es la electrónica para poder codificar, y bueno, pues tenemos equipos dedicados que ya no son ordenadores y que efectivamente pues están hechos para eso, ¿no? Con su propio software, con su propio firmware, y de hecho está, digamos, concebido solo para codificar. Sí que es cierto la diferencia que hay, por ejemplo, de usar un hardware a usar, digamos, un ordenador. En el ordenador, digamos que tienes más opciones de poder configurar. Obviamente en los equipos tipo LiveView o Teradek pues también tienes opciones para poder configurar también, pero quizá a lo mejor no tienes esa ventaja de poder renovar el software o poder actualizarlo de una manera más fácil, ¿no? Que si tienes, por ejemplo, un ordenador con FFmpeg, lo único que tienes que hacer es reinstalar el FFmpeg a una nueva versión. Y vamos a empezar a hablar un poco sobre las prioridades a la hora de codificar. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando llegamos a un evento, pues tienes que saber más o menos qué es lo que tienes entre manos, ¿no? Si necesitas, por ejemplo, tener una latencia muy baja, pues saber, por ejemplo, que cuanto más bajas la latencia, tienes una mejor interacción con el público, porque puedes montar un chat o montar, digamos, una especie de videoconferencia, pero tienes peor calidad y pueden aparecer artefactos o errores en la codificación, porque claro, como tienen que codificar tan rápido, pues obviamente puedes tener ahí algunos fallos. Nos ha pasado alguna vez, ¿no?, que llegas a un sitio y el ancho de banda es pésimo o nulo, incluso aun prometiéndote que tienen un ancho de banda de la leche, pues llegas allí y te dicen, bueno, este es el ancho de banda, y tienes 1 mega de subida. Vale, pues entonces toca hacer magia. Entonces pues tienes que estar gestionando las calidades y obviamente pues cuanto ahorras más en el ancho de banda, pues tienes más seguridad ante picos, y luego eso sí, tienes peor calidad y pueden aparecer artefactos. Una vez que bajas lo que es la calidad, pues obviamente pues puedes tener ahí unos artefactos. Si lo que estamos buscando es más calidad, pues obviamente pues tenemos más calidad, pero tenemos más probabilidad de que falle el sistema y que se sobrecargue el equipo. Luego tenemos lo que es el ahorro de rendimiento del equipo. Bueno, pues si por ejemplo lo configuramos de una manera en la que queremos ahorrar, digamos, proceso de la CPU, pues obviamente pues tenemos más seguridad ante fallos, eso sí, tendremos peor calidad y una aparición de los artefactos. Hay que decir que estamos hablando todo el rato de codificar mediante software y mediante el X264, que es una variante del H264 que de hecho tenéis en el Open Broadcast. Este códec, ahora de repente os digo, no lo vamos a usar. Bueno, a ver, podéis usarlo porque realmente se puede usar. Si tenéis un ordenador potente es viable. Lo que pasa es que quiero explicaros a través del X264 porque tiene muchas opciones y muchas características que luego nos van a servir para los otros codificadores. Parámetros importantes para el X264. Voy a enumerarlos todos para que sepamos más o menos, pero ahora nos vamos a pasar al OBS. Control de frecuencia, tasa de bits, intervalo de fotogramas clave, perfil de uso de la CPU, perfil, sintonizador o tune, porque depende de dónde vayas, pues te dicen tune o sintonizador. Y las opciones del X264. Os lo voy a explicar aquí directamente para que veáis. Nos vamos a pasar aquí al X264. Bueno, pues aquí tenemos las opciones para poder configurar el X264. Antes os las he enumerado todas así de corrillo, pero bueno, es más o menos para que lo tengáis en esta, digamos, en la presentación, en el PowerPoint, pero luego lo vemos aquí. Vale, en primer lugar tenemos, voy a empezar explicando la tasa de bits. La tasa de bits es por así decirlo, la calidad
con la que estamos enviando. Digamos, la cantidad de información que estamos enviando por segundo. Si ponemos este número que vemos aquí, 2500, estaremos refiriéndonos a 2500 kilobytes por segundo. Hay que tener en cuenta que esto es lo que va a definir en cierto modo lo que estábamos hablando antes del ancho de banda. O sea, si estamos en una conexión muy mala, estamos con un internet bastante malo, pues obviamente este número tendremos que reducirlo. Si estamos con un internet bueno, pues podremos aumentarlo. Control de frecuencia. Hay varias opciones, ¿vale? Pero nos vamos a centrar solo en el CBR y en el VBR. El CBR básicamente lo que va a hacer es que este numerito de aquí siempre sea constante. CBR es Constant Bitrate. Lo que va a hacer es dejar siempre este valor a 2500, pase lo que pase en nuestro vídeo. Si en cambio usamos el VBR, pues este valor va a ir fluctuando. ¿Por qué fluctúa este valor? Cuando el aparato está codificando, posiblemente nos encontremos con una imagen que, por ejemplo, pues se vea solo así. O sea, hay menos información y menos detalle. Por lo tanto, no requerirá de 2500 kilobytes por segundo, requerirá a lo mejor 500 o menos. Por lo tanto, el codificador ya pues prevé eso, y si le ponemos VBR, lo que hará será que cuando haya una imagen más compleja tirará a 2500, y si hay una imagen menos compleja pues lo reducirá. Seguimos con CBR, ¿vale? Yo en principio siempre uso CBR. Hoy en día no necesitamos del VBR. Eso era sobre todo cuando codificábamos, por ejemplo, una película y queríamos que ocupara lo menos posible. A la hora de codificar, esa variación del bitrate hace que obviamente el archivo resultante sea más pequeño. Entonces, pues se hacía básicamente por eso también. Y también por ahorrar en ancho de banda, claro, obviamente. Intervalo de fotograma clave en segundos. Bueno, pues para que os hagáis una idea, el intervalo de fotograma clave, básicamente lo que vamos a hacer es decirle por ejemplo, en este caso lo tengo a 0 porque está en auto, pero podríamos decirle cada 2 segundos quiero que haya un fotograma clave entero. Los fotogramas clave son, por así decirlo, los fotogramas que están completos. O sea, cada 2 segundos, cada 25, queremos uno completo. Entonces, básicamente, lo que esto nos está haciendo es que cuanto más alto es el número, menos calidad tiene. Cuanto más pequeño es el número, más calidad tiene. Eso significa que en este caso no nos da más opciones que hacerlo cada segundo. No podríamos hacerlo, por ejemplo, cada 10 frames. O sea, nos permite hacerlo cada 25 frames o más. Aquí voy a explicaros un poco el tema de los perfiles y el tema del perfil de la CPU. Bueno, en el H264, en el X264, que básicamente es lo mismo, tenemos varias opciones para el uso de la CPU. Esto es lo que estábamos hablando antes sobre ahorrar en recursos. Esto es muy sencillo. Cuanto más arriba, ultrafast, significa que usas muy poco la CPU, y cuanto más abajo significa que la usas totalmente. Placebo significaría que realmente la está usando por completo. Normalmente la gente para trabajar usa medium o superfast, si queremos hacer, por ejemplo, una transmisión que requeriramos la mínima latencia. Pero normalmente la gente está entre medium y fast y superfast. En caso que si, por ejemplo, queremos hacer una retransmisión y no nos piden, por ejemplo, una latencia muy baja, que dicen, bueno, nos da igual que haya latencia, pues la dejamos en medium. Así, por otra parte, el ordenador pues tiene más opciones a procesar y le da más tiempo a procesar todo lo que es el vídeo. Obviamente tendrá más calidad si lo ponemos en medium que en superfast. En superfast necesita, digamos que el procesador va más rápido, o sea, va más rápido no. El procesador lo que hace es que descartaría más procesos que no haría. Y en Medium los haría todos, o la mayoría. En este caso, por ejemplo, el perfil, esto es el tema de las calidades. Bueno, pues el H264 en un principio iba a ser un códec solo para hacer videoconferencias, retransmisiones pequeñas pero a muy poquita calidad, a 200 por 300 y cosas así. ¿Qué pasa? Que de repente pues se dieron cuenta que el códec cada vez estaba usándose más y empezaron a hacer extensiones. En cada una de las actualizaciones que se iban haciendo, pues iban añadiendo cosas. De baseline pasaron a main y luego a height. Os voy a dejar en la descripción todos los enlaces de toda la bibliografía que he ido cogiendo para hacer el tutorial, para que veáis un poquito todo este tema. Normalmente yo aquí suelo poner main y con eso ya sobra. La parte de sintonizar la voy a explicar para el final, ¿vale? Bueno, aquí en opciones X264, aquí es donde podríamos añadir ciertas configuraciones para poder trabajar.
como no las tengo aquí a mano, las tenemos en mi página web. Os dejo un enlace en la descripción donde veis unas cuantas configuraciones para añadir aquí, para usar desde muy poca latencia a mucha calidad. Y aquí es donde vamos a poner esas configuraciones. Bueno, y ahora la parte de sintonizar. Cuando estamos codificando vídeo, lo que estamos haciendo es reestructurando el vídeo otra vez. Lo que estamos haciendo es diciéndole al ordenador que coja las partes más importantes del vídeo, de hecho las va a escanear con unos pequeños cuadraditos y va a volver a hacer tu vídeo pero ocupando menos y a una tasa de transferencia que sea pues viable para enviarlo por internet. Aquí tenemos unas configuraciones, de hecho os lo voy a poner por aquí para que lo veáis. Cuando por ejemplo ponemos film, es digamos una configuración destinada a vídeos de mucha calidad. Aquí digamos que desbloquea parte de los filtros que ponen para que no llegue a reinterpretar ciertas áreas y de esa manera pues tenga como más calidad. Se usa mucho pues para temas de películas y temas en vivo. Animation, bueno pues Animation es pues para eso, para películas en que no tenga tantos degradados. Grano, esto lo que hace es que el filtro deja pasar el grano, es decir, no coge el grano como si fuera un error, sino todo lo contrario. Puede ser que tú tengas una película, por lo que sea le han puesto más grano porque quieren que se vea así. O puede ser incluso una película antigua que si le quitáramos el grano pues igual ni se ve porque ya el grano forma parte de la propia película. Luego Still Image es para cuando estás haciendo una codificación, por ejemplo de unas diapositivas, ¿no? Se suele usar para sobre todo para temas de imágenes fijas. Cuando quieres hacer, por ejemplo, una presentación para una pantalla y quieres dejar la pantalla puesta con imágenes que van a ir cambiando cada 30-40 segundos. Luego el PSNR y el SSIM, pues básicamente es como una especie de depuración, digamos, de los datos. Cuando ya tienes unos valores muy buenos en la codificación, pues añades esto. O sea, si el vídeo que tú estás poniendo es muy bueno, puedes añadir, usar esto y en cierto modo, pues tardará menos en codificar y bueno, pues tendrá mejor calidad en teoría, pero no siempre significa eso. Deciros que el PSNR y el SSIM no se llevan bien con YouTube, ¿vale? O sea, ya os lo digo directamente que YouTube no le gusta estos modos de codificación. De hecho, es posible que YouTube diga, este vídeo no es bueno. El Fastcode es un sistema que lo que hace es desactivar el algoritmo, el KVAC y el filtro de desbloqueo. Pero este sistema tampoco se lleva bien con YouTube. YouTube, por ejemplo, te dice que, de hecho te lo dicen muy claro, que la codificación que tú le mandes, obviamente tiene que ser con KVAC. No te lo recomiendo tampoco. Bueno, y el Zero Latency, optimizado para codificación rápida y transmisión de baja latencia. Bueno, este es el que vamos a usar en caso que queramos hacer una retransmisión en la que necesitemos una latencia muy baja. Y este sí lo coge YouTube, menos mal. Todo lo que es el tema del X264 lo vamos a usar poco o nada, porque realmente se usa demasiado el procesador y estás dejando todo el trabajo a un procesador que puedes usar para otra cosa. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues la suerte que tenemos hoy día es que tanto Intel como Nvidia tienen dentro de sus sistemas, de los procesadores y de las tarjetas gráficas, un hardware que está hecho para codificar vídeo y decodificar también, ¿vale? O sea, está hecho para codificar y decodificar. Lo podemos usar para hacer el streaming. El Intel QuickSync, por ejemplo, es el que tiene Intel. Vienen en los procesadores que están a partir de Sandy Bright. Tiene 7 revisiones y lo que más me sorprendió, que puede llegar a codificar y decodificar una resolución de 16.000 por 16.000. Es una burrada. Tiene una tasa de bits de 10 bits, que está muy bien, eso ya es profesional. Códecs, digamos, principales que llega a decodificar y codificar es el H264, el H265 y el VP9. Y bueno, la diferencia con el Nvidia Encoder es básicamente que está en la mayoría de tarjetas gráficas. No llegué a encontrar a partir de qué tarjeta era. Creo que es a partir de la Tesla, si no me equivoco. No estoy muy seguro, o la Pascal. Tiene 6 revisiones. Puede codificar y decodificar hasta 8192 por 8192. 10 bits de muestreo y el H264, H265 y VP9. Bueno, en principio esos son, digamos, las similitudes que tienen unos con el otro. Realmente, a mí hay gente que me dice, ¿cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? Digo, pues hombre, a ver, no es cuál prefiero. O sea, los dos son buenos, los dos para lo que estamos haciendo funcionan perfectamente. No necesitamos tampoco más. Es que la diferencia que hay de uno a otro es mínima. A no ser que te apegues a la pantalla o que captures un fotograma y mires píxel
píxel a píxel no vas a ver la diferencia. Los dos son buenos y funcionan muy bien. Yo he probado, de hecho este vídeo lo estoy grabando con el Nvidia Encoder, otras veces uso el Intel QuickSync y no hay ninguna diferencia básicamente. Bueno, y ahora vamos ya a pasar a hacer configuraciones con el OBS de, digamos, de este sistema que estamos hablando, de lo que es el Intel QuickSync, que a partir de ahora lo vamos a llamar QSV, y del Nvidia Encoder. Bueno, pues vamos a empezar con el QSV, que es, digamos, uno de los que más vais a usar, que es que la verdad que está bastante bien. Para empezar, mirar, tenemos el uso de destino, básicamente nos va a dar si queremos más calidad, si queremos priorizar en el balanceado y en que sea más rápida la codificación. Si queréis hacer un streaming a cero latency, pues obviamente tendréis que tirar por speed. Si queréis, por ejemplo, aquí tendréis que ir probando el tema de las latencias, porque yo la verdad que no lo he probado mucho con este sistema. Pero obviamente cuando le dices speed, pues codifica más rápido y dejará más cosas por codificar, que será como el cero latency. El balanceado será un equilibrio entre ambos y el quality, pues obviamente pues la máxima calidad. Luego el main, lo que hemos hablado antes, baseline es baseline es el más básico, es de los primeros que sacaron en H264. Luego el main, que es el intermedio, y el Hive, que es el máximo, que ya es el que llega, el Hive es el que llega a 10 bits y 444 y bueno, cosas así, que no nos conciernen porque para hacer streaming no necesitamos tanto. En main está bien. Luego el intervalo del keyframes yo le suelo poner 2. En este caso, cada 50 fotogramas, pues podríamos un fotograma entero. La profundidad async, en este caso, básicamente este valor, este parámetro, es, digamos, dentro de lo que es la configuración interna del QSV, es cuántas líneas en paralelo puedes trabajar, ¿no? Por así decirlo. La información que he encontrado, básicamente, es muy pobre. Y lo que he encontrado está en inglés. Os voy a dejar en la descripción para que veáis el tema. Cuanta más alto es el número, mejor funciona, por ejemplo, si estás haciendo un solo stream. Si, por ejemplo, estás haciendo muchos streams, pues tendrás que poner un valor más bajo. Parece ser que la cuestión está ahí. Como vas a hacer siempre un stream, déjalo en 4. Y con eso ya te va a funcionar. Si en caso de que seas un valiente y con un ordenador vas a hacer 4, 5 o 6 streams, pues déjalo en 2. De hecho, haremos un tutorial sobre cómo hacer 6 streams con un solo ordenador. Luego, control de frecuencia, ya os he explicado antes, yo lo dejo siempre en CBR. El VBR, pues como podéis ver aquí tiene muchos más, pero en este caso lo de siempre. Yo lo dejo en CBR y no me complico, porque es el que mejor se ajusta a lo que hacemos, es que realmente no necesitamos más. Todos los demás básicamente es para cuando ya tienes problemas con las conexiones, cuando ya tienes, digamos, un problema de espacio, cuando tienes un problema con los anchos de banda, pero en este caso la mayoría de veces te vas a encontrar que tienes un ancho de banda más que de sobra para trabajar. Bueno, el bitrate, pues ya sabemos lo que es la calidad que vamos a usar para hacer, digamos, el streaming. Ya hemos explicado esta parte, nos vamos con el Nvidia Encoder. Vale, pues el Nvidia Encoder básicamente, como podéis ver, es casi lo mismo. Tenemos el control de frecuencia constante, tasa de bits 2500, en este caso he puesto 2500, pero podría ser mucho más. Este vídeo lo estoy grabando a 30.000, a 30 megas por segundo, porque me interesaba que tuviera la máxima calidad. Luego, lo mismo, tasa de bits, el intervalo de keyframes, pues nada, le ponemos, en este caso lo tengo a 0 que está en auto, ya decidirá la máquina lo que hacer, pero yo os recomiendo 2, que es el que YouTube te dice que es el bueno. Aquí los preajustes sería algo muy parecido como lo que hablábamos del Tune. Bueno, aquí, como podéis ver, es que te lo dice todo. Máxima calidad, rendimiento máximo, baja latencia. Elegirás el que más te convenga cuando estés en un bolo. Que te dice el cliente, tío, que necesito hacer un chat. Baja latencia. ¿No hay uno de más baja latencia? Yo pondría baja latencia. Baja latencia, a saco. Y el profile, pues yo le pondría main, porque Hive no hace falta. O sea, Hive es para cuando vas a hacer una codificación que necesites 10 bits de, digamos, de codificación. Luego, mirar, aquí el Psycho Visual Tuning, he buscado en internet y me dice que es como que cuando lo activas, el codificador de Nvidia, digamos que va... Mira, sí, también lo dice aquí. Dice, activa ajustes del codificador que optimizan el uso del bitrate para aumentar la calidad visual percibida, especialmente en situaciones con alto movimiento a costa de mayor utilización de la GPU.
Bueno, pues mira, no lo había visto eso. Bueno, pues eso. En internet he encontrado gente que me dice que no le gusta y otra gente que dice que le encanta. O sea, que supongo que dependerá mucho de vuestros gustos también. Yo la verdad que hasta ahora no lo he usado. Yo sinceramente siempre lo he desactivado. He encontrado en internet gente que dice que cuando lo pone, por ejemplo, cuando hay un césped, se ve de puta madre. Se ve muy bien. Cuando hay césped, de repente se ve que que parece que están ahí. Pero que fastidia otras cosas, que a lo mejor de repente las nubes se ven mal, o que de repente una cara se ve más borrosa. Cuando hay mucho detalle, de repente el detalle es lo que mejor se ve. Yo sinceramente creo que si se ve mejor el detalle del césped es porque directamente dice, uy, esto es muy complicado, ni siquiera lo codifica. Básicamente creo que puede ir por ahí la cosa. Bueno, la GPU pues es para decirle en qué GPU quieres tú que codifique esto. Si tuvieras dos, pues eliges una o la otra y ya está. Vale, los máximos B-frames. Bueno, pues los B-frames, cuando codificamos vídeo, lo que estamos haciendo realmente es, además de, digamos, de rehacer otra vez el vídeo, anticiparse al movimiento que hay, ¿no? Si, por ejemplo, imaginemos que tenemos una pelotita en mitad de un fondo negro y la hacemos moverse hacia un lado o hacia otro, el codificador va a llegar incluso a predecir dónde está esa pelotita. Cuando hay movimiento en una imagen, pues es capaz digamos el codificador de predecir dónde van a estar esos píxeles o esos píxeles donde se van a duplicar más adelante, a través, digamos, de una predicción que hace. Entonces, básicamente los B-frames tienen que ver con ese cálculo que hace en la codificación. Os dejaré abajo en la descripción donde he encontrado la explicación en inglés que explicaba todo este tema. Parece ser que ponemos dos porque va a poner dos seguidos, uno al lado del otro, y entonces es como realmente funciona mejor. Cuanto más B-frames pongas, más seguidos hay uno al lado del otro y parece ser que mejor se ve. Cuantos más B-frames, parece ser que el rendimiento de la GPU pues aumenta. Es decir, que la vamos a sobrecargar más. Bueno, y hasta aquí la parte de configuración de OBS en la codificación. Bueno, y ahora voy a pasar a daros unos consejos que creo que pueden ser muy útiles para vosotros los que estáis empezando a codificar y hacer streaming por ahí como locos. Pues nada, os voy a dar unos consejitos útiles que pueden ser bastante interesantes. Bueno, para empezar, estos consejos no solo valen para hacer streaming, valen para todo. O sea, para hacer streaming, para lanzar videopantallas, para todo lo que queráis. Primero de todo, respetar los formatos de entrada y salida. Es muy importante esto que os estoy diciendo. Si tú, por ejemplo, tienes una cámara, la cámara está yendo a 1080 y 50, si tú luego en el proyector lo pasas a 1080p 60, no esperes que lo que se ve en el proyector cuando estás haciendo una panorámica o estás siguiendo a un ponente se vea bien. O sea, directamente ya te digo que se va a ver como el culo. O sea, no se va a ver nada bien. Claro, obviamente, pues hay frames que se tiene que inventar y obviamente nada. Se va a ver fatal. Y bueno, hay gente que me dice, no, es que mi realización, tengo una Roland super chupi, super guapa, que me convierte. O sea, yo le meto 1080p y 69, no sé qué, y luego me lo saca todo a P25 súper chulo. Digo, a lo mejor súper chulo te parece a ti, pero es que no ves cómo salta, porque lo he visto. Eso, por desgracia, lo he tenido que sufrir. Y la verdad que, por mucho que digan, no se ve bien. Se ve bien mientras que el ponente esté quieto y no se mueva del atril, genial. Pero en el momento que dé un pase, en el momento que se desplace 4 metros, ya se va a ver un problema. Porque va a haber unos saltos, digamos, al haber una conversión en los que hay unos fotogramas que no están, pues tendrá que saltar. Tendrá que pegar un saltito y se va a ver. Por lo tanto, intentad siempre que lo que tengáis en las fuentes sea lo que vais a emitir, sobre todo lo que se va a ver en la pantalla. Luego, evitar codificar señales entrelazadas, importantísimo. O sea, los ordenadores no se llevan bien con las señales entrelazadas y un streaming la mayoría de veces va a ser para un ordenador, si no el 100% de las veces. Por lo tanto, evitarlas. Y ahora pues está claro que muchos me vienen y me dicen, Dani, pero es que mis cámaras que tienen ya 4 o 5 años, pues... 4 o 5 años, no, que tienen ya 10-15 años, perdón, por el SDI solo saca 1080 y 50. Son cámaras que obviamente siguen siendo buenas. Estamos hablando de cámaras profesionales HD que son la leche y la verdad que funcionan muy bien. Y
todavía tienen años para trabajar con esas cámaras. ¿Por qué las vamos a tirar? Entonces, yo les digo, no tires la cámara, no hace falta que te compres otra. ¿Por qué? Es que no, si esa cámara va bien. Si nuestra cámara, por ejemplo, tiene 1080p25 de forma interna, quiere decir que en las tarjetas pueda grabar 1080p25, no está todo perdido. Tú puedes ver la cadencia del P25 aunque esté en 1080, tú todavía puedes extraer ese P25 para el streaming. Sí, lo puedes extraer. Bueno, hay una cosa que se llama el pull down, que lo que está haciendo es transformar o extraer ese P, ese progresivo, desde el entrelazado. Es un mecanismo que, bueno, pues es viable. Tú cuando haces una panorámica haciendo a través de este mecanismo, no se ve ese salto del que hablábamos. Pero tener en cuenta, esto no serviría, por ejemplo, para convertir, por ejemplo, de 60 a 25. No, para eso no sirve. Sí que podría sacar, por ejemplo, de 60 a 30, pero nunca de 60 a 25. Eso obviamente no. Este aparato, por ejemplo, lo hace, yo ya lo he tenido y ahora ya el problema es que no lo tengo porque por una subida de tensión murió, pero sí que lo hace y me funcionó muy bien. Más cosas, más consejos. No hacer conversiones imposibles, que eso es lo que he dicho antes. No se puede convertir de 60 a 50 o de 60 a 30. Asegurarse que la señal que estamos tirando al codificador es buena. Tener buena resolución, tener buen color. Color me refiero al muestreo de color, al 422. Si tuviéramos 444 sería cojonudo, estaría muy bien, pero obviamente ya estaríamos usando más de lo que necesitamos. El muestreo, lo que es, digamos, la muestra, a 10 bits. Obviamente las realizaciones profesionales, la gran mayoría tiran a 10 bits. Las cámaras que tenemos también tiran a 10 bits, por lo tanto no tendremos problema. Siempre es mejor tener más información de sobra que no tenerla. Luego, equipos profesionales, súper importante. O sea, veo gente que se compra equipos, me compro un ordenador y hago realizaciones. Hombre, a ver, hasta cierto punto puedes hacerlo y de hecho habrán realizaciones que puedes hacerlas hasta con un portátil. Pero obviamente no vas a tener la misma calidad. Hay que valorar y sopesar un poquito lo que realmente te quieres gastar y lo que realmente quieres hacer. Si te sientes más cómodo con un ordenador porque piensas que es mejor, pues si te gastas 6 o 7.000 euros, pues puede ser viable. Es más difícil que se te cuelgue un ordenador de 7.000 euros que uno de 500, está claro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido muy útil y sobre todo que le sacáis todo el partido a esta serie de vídeos que estoy haciendo ahora para hacer streaming. Si tenéis cualquier duda o queréis dejar algún comentario, no os cortéis. En la descripción os voy a dejar todos los enlaces de la información, digamos, que he recogido para hacer este tutorial. También tenéis abajo un enlace a mi página web donde pongo más configuraciones para el Open Broadcaster. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.